En este tiempo estamos estudiando la Biblia desde la perspectiva de qué dice la Biblia de la Biblia, aprendiendo la importancia que tiene la Biblia para la fe cristiana. Y hoy domingo nos toca el último texto que estamos que hemos armado de esta serie sobre la importancia de la Biblia para la fe cristiana. Y el texto que hemos escogido para hoy está allí en el Salmo 1. Así que quiero invitarles para que lo podamos leer juntos. Salmo capítulo 1. Ustedes saben, la Biblia tiene 66 libros, de los cuales 39 corresponden al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo. Y el libro de los Salmos es considerado el libro más extenso de estos 66 libros, con 150 capítulos, ¿no? Y se encuentra en el Antiguo Testamento. Y es una compilación de oraciones, poemas, dichos de sabiduría que nos ayudan y nos acercan y nos permiten expresar nuestras emociones, nuestra espiritualidad delante de Dios. Y hoy vamos entonces a leer este Salmo capítulo 1, y quiero leerlo. Primero mostrarles cómo hemos llamado este mensaje, el secreto de la felicidad, el secreto de la felicidad. Y ahí tenemos una foto de un grupo muy feliz, que es la congregación de Merlo, allí en el día de hoy comiendo algo, un asado seguramente, porque siempre hay una buena excusa para comer un asado. Y bueno, cada domingo queremos compartir un poquito, algunas fotos de lo que está aconteciendo el fin de semana en todas las congregaciones, la misión. Así que estamos allí compartiendo hoy lo que está ocurriendo en la congregación de Merlo, y estamos como motivo de oración pidiendo para que el Señor nos permita quedarnos en ese lugar. Es un lugar que estamos alquilando y la verdad que está tan clave y tan clave para el barrio que estamos orando y hacemos esta oración en voz alta pidiendo a Dios para que ese lugar lo podamos comprar. Iba a ser un chiste, si a alguien le sobra unos mangos. No voy a decir cuánto, pero estamos ahí peleando con los dueños. Y esto es una causa muy buena. Vamos entonces a leer el Salmo 1, el secreto de la felicidad. Dice, bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malvados. Y cuando habla de hombre, habla también en términos genéricos, ¿no? Habla de hombre y habla de mujer. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malvados, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo, son como el tamo, como la paja que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen parte ni arte ni parte en el juicio ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Si hay algo que uno aprende de la Biblia es que la felicidad es posible. La felicidad es posible. Y algo muy importante que la Biblia nos enseña es que la felicidad es posible, pero no depende de las circunstancias. Nuestra sociedad, nuestro mundo nos enseña que la felicidad depende de las circunstancias. ¿Te va bien? ¿Te ganaste el PRODE? Qué viejo. ¿Te ganaste la lotería? El PRODE era un juego que se jugaba. Te ganaste la lotería, no sé, entonces sos feliz y tenés motivos para ser feliz. Las circunstancias te van bien, entonces tenés motivos para ser feliz. La felicidad en términos de la Biblia no depende de las circunstancias ni del control que tengas de ellas. La felicidad en la Biblia es un subproducto de otras cosas que este salmo nos va a describir.
con todo lo que hemos logrado crecer en nuestros tiempos modernosos, o llamarlo como quieras, donde la tecnología y donde se ha extendido la esperanza de vida y donde hoy es posible tener una jubilación o pseudo jubilación, esto no existía hace 100 años atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice un pastor, amigo Tim Keller, dice, con todo eso hemos llegado igualmente a la conclusión de que hoy el ser humano está tan atado a las circunstancias y en la búsqueda de una felicidad y de un sentido que las cosas y que los logros no te dan. Algunos de nosotros nos acercamos a Dios para buscar la felicidad y Dios se transforma en un mayordomo, ¿no?, que viene a darnos felicidad. La Biblia define la felicidad en términos completamente diferentes y vamos a ver de qué se trata. Así que la felicidad es posible. Vamos a ver el Salmo en tres partes. Primero, hablando del camino de la felicidad definida. El salmista, probablemente el rey David, define la felicidad en los versículos 1 o 2, o por lo menos la describe qué es la felicidad. La felicidad después la ejemplifica, da un ejemplo acerca de la felicidad, versículos 3 y 4, y en el versículo 5 y 6, cómo sostener esa felicidad o cómo se sostiene esa felicidad en el tiempo. Es algo muy, muy interesante que el Salmo 1 es considerado un salmo de introducción a todo el Salterio. Los 150 salmos tienen una puerta de entrada o tienen un zaguán, como eran las casas antiguas, como sería allí el lugar de recepción, el vestri, como llaman en algunos lugares, es el Salmo 1. El Salmo 1 nos abre la puerta a el resto de los salmos y nos permite y nos pone en una postura, en una actitud hacia el resto de los salmos, ¿no? Así que vamos a ver entonces cómo allí el texto nos habla de la felicidad definida o la felicidad escrita, ¿no? En los versículos 1 y 2 dice: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malvados, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sienta a conversar con los blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. La felicidad, primero dice, es no ser como aquellos que, ¿está bien? Lo define en términos negativos, es no ser como aquellos que procuran construir, lo voy a definir, versículo 1, procuran construir sus criterios fundacionales de vida con razonamientos, conducta y liderazgo que no tienen en cuenta a Dios. La descripción que hace ahí en el versículo 1 es una espiral descendente, como la que describe, ¿se acuerdan en Romanos capítulo 1? ¿No? Primero habla del consejo, después habla del camino de la conducta y después habla de un estilo de vida, ¿no? Y habla de que este proceso de buscar la felicidad sin Dios es un alejarnos cada vez más del centro y del objetivo que queremos o pretendemos, que es encontrar la felicidad. Ergo, sin Dios no hay felicidad. ¿Está bien? En los tiempos en que los ismos, ¿no?, diluyen los absolutos y las verdades autoevidentes, como decía Martin Luther King en su famoso discurso, una verdad autoevidente, que hoy ya no se usa esa palabra, ¿eh? El Salmo arranca marcando los límites de lo que no es verdad. Es que vivimos en tiempos en los que se entiende la felicidad en términos muy egoístas de autonomía, ¿sí?, y no de libertad. La Biblia habla de libertad, pero el ser humano interpreta hoy la libertad en términos de autonomía. ¿Está bien? Pero no existe la libertad sin Dios, porque de orden creacional Él no ha marcado los términos de nuestra libertad. Y entonces, aquí el Salmo describe la felicidad como aquello que no debe ser, fíjense, no debe ser. En términos creacionales, nos marca los límites de la libertad. Fíjense la próxima diapositiva, ahí un Salmo de Ernesto Cardenal, cómo él hace una interpretación del Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, lo hace en una versión medio política, ¿no? Era muy activista, muy activo políticamente hablando, este sacerdote,
y centroamericano que falleció hace poco, y decía él, bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido ni asiste a sus mitines, ni se sienta en la mesa con los gángsters, ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano, ni delata a su compañero de colegio, en términos políticos, ¿no? Porque para aquellos que vivimos la dictadura militar sabemos lo que significaba delatar al compañero de colegio. Iba así, ¿no? Y desaparecía. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans, será como un árbol plantado junto a una fuente. Me encanta esto de decir, bienaventurado el hombre que tiene su criterio de verdad, no en las cosas que la sociedad marca o en las cosas que este mundo marca, ergo en las cosas que Dios hace, o las cosas que Dios dice y las cosas que Dios afirme, ¿no? Y esto es verdad, cuánto de la forma en que entendemos y nos dejamos llevar y determinamos la felicidad está marcada por lo que escuchamos afuera y lo que escuchamos de otros, ¿no? Bueno, me parece muy interesante esta primera visión de cómo el salmista determina lo que es la felicidad, lo que no es la felicidad, ¿no? Quisiera decir algunas cosas más, pero vamos a ver entonces el versículo 2. Y dice, ¿qué es la felicidad? La felicidad está en aquel que encuentra su deleite en Dios y en su palabra. Deleite en el sentido de profunda satisfacción y plenitud. Fíjense cómo dice allí, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Medita, dice, la palabra ley ahí no está describiendo lo que es la Torá, que es los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Pero aquí está haciendo alusión también probablemente a los Salmos. Y por un sentido más amplio estamos hablando de toda la Escritura, de toda la palabra de Dios. Dice, bienaventurado aquel que encuentra en la ley el motivo de su meditación. Medita día y noche en un sentido de un estilo de vida, ¿no? La importancia de encontrar tiempo para estar con Dios, ¿eh? Esto es fundamental. Y dice, la felicidad tiene que ver con algo externo a nosotros, con algo que implica una búsqueda fundamental del bien en Dios, una búsqueda de encontrar en Dios y en su palabra nuestro deleite y nuestra satisfacción. Dice, por el contrario se deleita en la ley del Señor y de día y noche medita en ella. Hemos estado hablando durante todos estos domingos acerca de la importancia de la meditación, ¿no? Y hemos hablado, por ejemplo, de lo que es la lectio divina, ¿no? Y esto de leer la Escritura, estudiarla y hacer una pausa antes de orar y meditar. ¿Y qué significa meditar? Dejar que la Escritura y el mensaje de la Escritura vaya internalizándose en mi corazón y bajando a las circunstancias que estoy viviendo. ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy preocupado? ¿Qué tengo por delante que decidir? ¿Dónde están mis ataduras? ¿Dónde están mis luchas? Estoy leyendo la Escritura, ¿de qué manera aplica estas verdades a mi vida, ¿no? ¿De qué manera aplica el mensaje central de la Biblia, la buena noticia de Jesús, el Evangelio de Jesús, el poder del Evangelio a mi vida? Esto es transformador. Esta pausa de meditar, ¿no? Es en una época de la vida de la Iglesia, fue clave. La Iglesia evangélica ha sido mucho más propensa a la acción, ¿no? A la misión y todo lo demás. Y no somos muy buenos en esto de meditar, pero es clave y fundamental en un mundo tan movido y tan con una agenda que se nos impone, tomar el control de nuestro tiempo en la meditación de la Escritura. ¿Está bien? Entonces describe esa felicidad en términos de meditación. Bueno, en segundo lugar, la felicidad la va a ejemplificar. ¿Está bien? Perdón, antes de hablar de eso, creo, al leer la Biblia, yo pensaba en 4 cositas cuando lees la Biblia. Primero, aprendes qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Por eso está bueno.
cuando tenés que tomar decisiones, el día a día, leer la Biblia te ayuda a entender qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Leer la Biblia te ayuda, aprendés a discernir y a profundizar la comprensión de lo que te rodea. Te da una visión trascendente, profunda de la realidad. Y en este tiempo, en nuestro país, en nuestras vidas, necesitamos esa visión profunda. Que no sea solamente ABC, sino que sea toda una integralidad que solo la Biblia me puede dar. Esa capacidad, yo la llamo hermenéutica, de entender la realidad en la que vivimos. Tercero, cuando leo la Biblia, aprendo que hay un Dios que está sentado en el trono. Aprendo que hay un Dios que está sentado en el trono. Y puedo tener esa confianza. Aunque la tierra tiemble y los montes sean traspasados al corazón del mar, hay un Dios y hay una ciudad cuyo río atraviesa esa ciudad. Es la presencia de Dios, este Dios que controla todas las cosas, que está sentado en el trono. Cuando lees la Biblia, entiendes a ese Dios. Tercero, cuarto, cuando lees la Biblia, aprehendes a Jesús. Aprehendes a Jesús, no aprendes a Jesús, aprehendes, te abrazas a Jesús, Jesús se abraza a vos. Por eso es tan fundamental la palabra y la escritura. Segundo entonces, ahora sí, la felicidad ejemplificada. El salmista contrasta dos metáforas, fíjate lo que dice, este hombre es como un árbol plantado junto a arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace prospera. Con los malvados no pasa lo mismo, son como el tamo que se lleva el viento. Dice así, esta felicidad en una persona, en un hombre, en una mujer, es como la de un árbol. La realidad de este hombre, esta mujer, que encuentra en la palabra y en Dios mismo su deleite, es como un árbol y ejemplifica aquel que es feliz como un árbol. En Israel, en la zona de donde seguramente el salmista David estaba escribiendo, es una zona árida. El norte es hermoso, y el sur tiene su belleza, pero es árido. Los árboles, ¿dónde crecen? Crecen junto a aguas. Es el único lugar donde pueden crecer. Allí los describe el salmista como verdes, estables, con fruto a su tiempo, prósperos. Significa que nada de lo que hace será en vano, a eso se refiere la prosperidad, ¿no? Cuando habla de prosperidad, en términos de sabiduría. Es decir, algo fuera de él, corrientes de agua viva, algo fuera de la vida de él o de ella, algo exterior le da fuerza y estabilidad. Es un árbol que está cimentado, sus raíces se hunden profundamente en las riquezas de esa corriente que fluye, de modo que cuando el viento sopla o el sol cae con toda su fuerza o falta el agua o hay una sequía, su hoja no se marchita. Esta es la realidad de aquellos que encuentran en las Escrituras su vitalidad, en Dios su vitalidad, ¿verdad? Esta es la imagen de la perseverancia. Su hoja, dice, no se marchita, aunque por supuesto el árbol no es inmune al desgaste, ¿no? Hay desgaste, hay estaciones, conoce el frío del invierno, conoce el calor del verano, las estaciones secas, pero puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque está junto a las aguas. Es más, te voy a decir esto, y esto lo aprendí ayer de mi vecina. Subió a mi departamento para ver la nueva ventana. Tienen que ver la nueva ventana que acabo de poner. Y ella quiso ver la ventana. Y empezamos a hablar. Y ella vive en el primer piso. Y detrás de ella había un árbol inmenso que estaba creciendo y tapaba. Y cuando yo me levantaba a la mañana veía, claro, da el pulmón de manzana mi departamento, veía ese árbol maravilloso. Y un día siento...
y el árbol se cayó. Y yo le dije, ¿vos viste lo que hicieron con el árbol? Era de otro edificio, ¿no? ¿Viste lo que hicieron con el árbol? Pero qué terrible crimen. Me dice, sí, yo fui la que hice la denuncia. Le digo, ¿pero qué pasó? No, pero ¿no vistes que estaba creciendo muy alto? Las sombras de los edificios hace que crezca desproporcionadamente buscando la luz. Y yo pensaba en este salmo. Las sombras, la adversidad, la sequedad, hace que el árbol busque y luche por la vida y crezca más fuerte cuando está arraigado y aferrado a las aguas. Se hace más fuerte en las dificultades, sus raíces se hacen más profundas, el árbol se hace fuerte en la adversidad, le toca vivir las estaciones difíciles. A veces hay fruto y a veces no. A su tiempo da fruto, pero a veces no hay fruto, cuando no es la estación, pero sus hojas están verdes. Esta semana estuvimos en el sur con Vicky y la guía de turismo, nos tomamos 2 o 3 días antes de que cambiara el estatus familiar, y allí disfrutando, y nos decía la guía de turismo, dice, vayan mirando los árboles y cuando vean árboles de hojas verdes, perennes, se llaman guindos no sé cuánto, es porque hay agua cerca. Y me acordé del Salmo. Este árbol no da fruto para sí mismo y no está solo allí para sí mismo. Es un árbol que da su fruto en su temporada porque da fruto también para los demás. De hecho, puede ser un lugar de sombra para otros también. Puede ser un lugar de refugio, de descanso para otros también. La felicidad en la Biblia no es en términos de nosotros, nada más. No es de vivir puertas hacia adentro. El fruto es para compartir. La vitalidad es para compartirla. Y yo pienso esto, ¿cuánto necesita nuestro país? ¿Cuánto necesita de esa vitalidad? Amén. Estas son buenas noticias para vos, cristiano, o para vos que estás hoy por primera vez. Este es un mundo como el nuestro, donde hay mucha tristeza, donde hay cosas duras. Las aguas vivas de Jesucristo y el poder de su palabra es lo que te sostendrá para que tu hoja no se seque. No por ti, no por vos, sino por aquel que te plantó y te cuida. Dice, es como árbol plantado, no como árbol que se plantó. La felicidad sostenida, el último punto en esta noche. Perdón, dice el versículo 4, en términos muy sencillos, define al que no tiene en cuenta a Dios en su vida, no tiene raíces. Dice, es como el tamo, como la paja que el viento se lleva, no tiene estabilidad. Pero dice entonces allí, en el tercer punto, ¿cómo sostener esta felicidad? La felicidad sostenida. Y pienso por lo menos en el versículo 5 y 6 en dos cosas. Primero, meditando en nuestra profunda necesidad de justicia. Dice allí, por eso dice, los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. Y yo me preguntaba, primero, nos describe una terrible situación. Que los malos, aquellos que no tienen en cuenta a Dios, no podrán estar delante de Dios en el día del juicio. Pero la verdad es que nadie puede estar delante de Dios. Y me hace pensar, y me invita la Biblia a pensar, otra vez, que no hay felicidad sin Dios y sin lo que Dios hace por nosotros. ¿Cómo puede alguien estar delante de Dios? Vos y yo estamos separados y abandonados a nosotros mismos. Somos como la paja que el viento se lleva.
En y por nosotros mismos no podemos estar ante Dios. El único que puede estar delante de Dios es Jesús. Él ha estado en nuestro lugar. Y la única forma en que podemos estar de pie es gracias a Él. Él ha estado en nuestro lugar para ser el verdaderamente justo por nosotros. Él es el hombre bienaventurado y feliz del Salmo 1. Él es el feliz por nosotros, el que no ha caminado total y completamente y perfectamente en el consejo de los impíos por nosotros, aquel que se ha deleitado plena y completamente y perfectamente en la ley de Dios, que ha meditado en ella día y noche, que dijo: el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo Jesús es el hombre del Salmo 1.3. Es como el árbol, Jesucristo. Él es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no se seca. En todo lo que Él hace, Él prospera. Y entonces puedes estar en presencia de Dios gracias a Jesús. Tienes su registro. Puedes recibir su bienvenida y nunca vas a ser expulsado o expulsada. ¿Te acordás lo que dice Pablo ahí en Romanos capítulo 5? Aquel por quien a través de Jesús también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que medita en la justicia para sostener esta felicidad. Recuerda que no depende de ti, sino de aquel que ha pagado por tu justicia y que te ha dado su justicia y que te permite estar delante de Dios de pie, con toda dignidad, amado y aceptado por Dios. Amén. ¿Cómo puedes sostener esta felicidad? Volviendo al Evangelio una y otra vez, cada mañana diciendo: estoy aquí hoy por la gracia. Meditando en la continua acción y presencia de Dios, dice versículo 4, versículo 6, el Señor conoce el camino de los justos. El Salmo te dice: Dios lo sabe, Dios te conoce. Es un término íntimo, es un término que se usa para describir la intimidad conyugal. No es dice: te conozco así nomás. Dios te conoce. Habla de elección, habla de afecto, habla de cercanía. Es la primera vez en el Salmo donde habla de la acción y la iniciativa de Dios. Él conoce tu llegada, Él conoce las cargas de tu corazón, Él conoce tu salida, Él conoce tu vida, Él conoce por dónde caminas. Y Él dice: el Señor estará contigo. No solo que está informado de vos, sino que, como dijo un comentarista, está preocupado por tu vida. La felicidad descrita, la felicidad ejemplificada y la felicidad sostenida. Qué maravilloso salmo para nosotros, para meditar en esta noche. Quiero agradecerles por la posibilidad de haber caminado juntos esta serie sobre la importancia de la Biblia. Tenerla en tu corazón. Que esta comunidad sea la comunidad de la palabra. No sé si somos buenos contando chistes, pero queremos poder honrar esta palabra y honrar a quien al cual esta palabra se refiere. Esta es la palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque la felicidad es posible. Pero cuando buscamos la felicidad, no la encontramos. Porque la felicidad es un subproducto de aquellos que tienen su deleite en Dios y en su palabra. Señor, aquellos que estamos buscando continuamente el ser felices, venimos ante ti en esta noche otra vez a someternos a tu voluntad, a tu soberanía. Yo no soy el ombligo del mundo,
tú eres el centro del universo. Mi alma alcanza felicidad y deleite cuando tú eres el centro de nuestra vida, cuando tú eres el centro de nuestra realidad. En el nombre de Jesús te pedimos en esta mañana y en esta noche, Señor, que tú muevas nuestros paradigmas, muevas todas nuestras estructuras, quites nuestra religiosidad, nos acerques a la belleza de tu palabra, a la belleza de tu mensaje, a la belleza del Evangelio. Nos ponemos en esta noche en tus manos. Te rogamos que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén.